Bueno, pues vamos a empezar la sesión de presentación de proyectos, el pitch de los proyectos desarrollados por los estudiantes, las estudiantes del máster en contenidos y formatos audiovisuales. Serán 5 proyectos que, bueno, yo ahora cada vez que suban los iré presentando, pero antes de ello voy a presentaros a la mesa de expertos que nos acompaña hoy, expertas, que comentarán, valorarán, darán sugerencias a los estudiantes desde un punto de vista ya más profesional. Sabéis que esta sesión de pitch, que es una práctica habitual que se realiza en la industria audiovisual, la de los creativos que presentan proyectos a los profesionales, a las productoras, a las cadenas, para ver si ese proyecto tiene elementos de interés, puede realizarse o qué posibilidades tiene de viabilidad en el mercado actual de la industria audiovisual. Pues bien, para hacer ese trabajo de mentoring, pero aunque sea pequeñito, ¿no? de mentoring cortito, ¿no? que es esta sesión, bueno, nos acompañan, voy a empezar por aquí, a Álvaro López, que él es analista de contenidos de The Immigrant, a Lorena Torres, que es productora de Fly Hunter. Tenemos también a Mila Luengo, que es productora de Aire de Cinema. Luego nos acompaña César Martí, que es productor freelance en estos momentos, ¿no? Y al final de la mesa, a la derecha, nos acompaña Ernest Sorrentino, que actualmente es subdirector de contenidos de Apunto. Bueno, pues agradeceros a todas y a todos que estéis con nosotros, que nos acompañéis en esta sesión tan especial. Y, bueno, simplemente antes de dar paso al primer proyecto, voy a comentaros brevemente cuál será la dinámica de la sesión. Los estudiantes tendrán 7 minutos para hacer el pitch, para presentar su proyecto junto con un pequeño teaser que han elaborado como muestra, como testeo del proyecto del que están hablando. Y luego habrá un turno de intervenciones que es libre y que podéis tomar la palabra cuando queráis, más o menos de en torno a 8 minutos, ¿vale? Para que cada proyecto pueda completarse, mejor dicho, en torno a unos 15 minutos. ¿De acuerdo? Por favor, sentiros libres, sentiros cómodos, cómodas para expresar un poco, hacer los comentarios que consideréis a los estudiantes, sobre todo en el buen sentido, en el ser constructivos, y que yo creo que lo agradecerán mucho. Y sin más, porque no quiero extenderme, vamos a dar paso al primer proyecto. Es una serie de ficción, se llama Fetilleres, Hechiceras, y nos lo van a presentar Ángel Rudiez y Lisa María Velázquez, y es un proyecto que han llevado a cabo Ángel, Lisa María Velázquez, junto con Talía Fernández y Juan Camilo Bedoya. Así que un fuerte aplauso, por favor. Si os hablo de historias de brujas en España, ¿a qué se os viene a la cabeza? Vale, seguramente se os venga al norte, a las brujas de Zugarramundi en Navarra, a Aquelarre en el País Vasco y a las leyendas de Galicia. Pero ¿sabéis que también en Valencia hay un pasado místico? Y no estoy hablando de mitos ni leyendas, sino de historias probadas por la Santa Inquisición, sentencias, en las que acusaban a personas de brujería, paganería y también de posesión diabólica. Fetilleres es una serie histórica de ficción en la que vamos a seguir la vida de Esperanza, una mujer que ha sido acusada por la Santa Inquisición por brujería, fue desterrada de Valencia y también fue torturada. A través de 6 episodios de 40 minutos vamos a seguir la vida de Esperanza desde que llega a Valencia,
escapando de un matrimonio abusivo y de un embarazo no deseado, hasta que escapa de la quema de brujas por la Inquisición. También vamos a seguir a Valencia por las calles de ella en el siglo XVII. Esperanza va a conocer a un grupo de mujeres con las que se va a sentir cómoda, un grupo de mujeres que va a ayudar a otras personas, ayudaban en partos, ayudaban en abortos, también asistían a enfermedades, a enfermos, y cultivaban ungüentos a partir de hierbas. Todo esto era acusado por la Santa Inquisición de paganería, en este caso, por ser un pecado contra Dios. Nosotros vamos a darle voz a ellas. El target que tenemos es de 18 a 55 años, un target un poco más adulto, principalmente por la cantidad de imágenes violentas y sexuales que puede tener. Por otro lado, también al ser basado en una sentencia real de la Santa Inquisición, queremos llegar a un grupo mucho más adulto que tenga un arraigo cultural a lo que es Valencia. Vamos a conseguir también, a partir de los temas culturales como es la traición, la violencia o la diversidad sexual, llegar a un público también un poco más joven para así tener esas referencias como Juego de Tronos o The Witcher o The Witch, que se parece un poco más a nuestra serie. Nuestro casting tentativo para el personaje protagónico, que es Esperanza Badía, es Amaya Romero, una cantante y actriz que nos interesa muchísimo por la fuerza que tiene su rostro, pero también porque creemos que puede componer algunas piezas tanto para Esperanza como para el resto del aquelarre. Nos interesa retratar en la serie y rescatar la música antigua. Por eso queremos grabar con músicos en estudio, en vivo, que toquen instrumentos de percusión y cuerdas y voces femeninas. Estamos inspiradas en el trabajo del grupo valenciano Capella de Minister, con quienes nos interesa trabajar. Otro elemento importante, tenemos en la serie algunos personajes específicos y mucha gente del pueblo que va a hablar en valenciano. Y bien, ustedes se van a preguntar, ¿cómo piensan recrear la Valencia del siglo XVII en pleno 2024? Pues bien, para suerte de nosotras, hemos hecho un scouting por la ciudad de Valencia y hemos encontrado algunas locaciones que pueden funcionar, como por ejemplo las Torres Serrano, las Torres de Quars, algunas calles del centro cercanos por ahí a la catedral, algunas murallas y también la iglesia de San Juan del Hospital, que fue una de las locaciones que usamos en el teaser. Entonces, estamos abiertos a las diferentes pantallas, pero ahora mismo Fetilleres está buscando una productora que pueda acompañarnos, que le interese el tema de la serie de ficción histórica y nos acompañe a hacer Fetilleres realidad. Entonces, esta es una historia que es una ventana al pasado. Es el retrato de Esperanza Badía, una mujer que buscaba reconstruirse, pero que el tiempo donde le tocó vivir le respondió con injusticia. Creemos que es importante mirar el pasado para cambiar nuestro presente. Por eso tenemos que hacer Fetilleres. Les compartimos ahora el teaser. Gracias. Sant Ofici de la Inquisició de València, a 27 de febrer de 1653, es qualifiquen estos delictes de superstició divinatòria, amatòria, vana observança, irreligiositat, superstició de malefici
amb irreverències sagrades i sacrilegi amb expressa invocació de dimonis. Declarades culpables, seran cremades en la foguera. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sugerencia? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, felicidades antes que nada, que además ser las primeras siempre puede poner más nerviosos, muy buen pitch. Y yo quería que me contarais un poco más al respecto de, habéis hablado del grupo de mujeres que van a acompañar a Esperanza, si nos podéis contar un poco más de su relevancia en la serie. ¿Qué tipo de personajes va a haber en ese grupo? ¿Qué tipo de tramas vamos a explorar con ellas? Y bueno, profundizar un poquito más en esto. Gracias. ¿Contestamos ya? Vale, pues Esperanza va a llegar a Valencia, como ya he dicho, después de huyendo de un matrimonio abusivo. En este caso se va a encontrar a ese grupo, a esa aquelarre que vive en una especie de bar huyendo de la Santa Inquisición, y va a haber esas mujeres viven en una especie de jerarquía en el que la que sería la jefa, Encarna, que es a la que todo el mundo sigue y a la que le tienen como predilección, vamos a decir. Entonces sí que vamos a ver dentro de la serie diferentes tramas a partir de Esperanza intentando conocer un poco más Valencia, conocer a Saquelarres, al grupo de mujeres, y ella va a tener también sueños premonitorios en los que va a ver el futuro y tiene que aprender de ellos, y por ese poder que tiene las mujeres en el aquelarre le van a tener un poco más de miedo, le van a apartar un poco más, pero ahí va a encontrar su seguridad juntándose con mujeres como por ejemplo Carmen, que va a ser su ayudante, vamos a decir, en este viaje, hasta que después va a ser acusada ya de brujería y se va a enfrentar a este juicio por la Santa Inquisición en el que todas las brujas se van a encontrar en la hoguera, que sería el final de la serie. Y otra cosa que apuntar es que en esta aquelarre, bueno, hay distintos personajes como las que siguen más a Encarna, luego van a empezar a haber cambios cuando Esperanza comience como a tener más habilidades y a conocer un poquito más, entonces va a haber como una división ahí en el aquelarre, como una lucha ahí entre bandos, y ella también va a tener toda una relación con Carmen amorosa, y oculta también en medio de ese, o sea, la taberna es una tapadera de las brujas y eso. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el proyecto, un proyecto muy ambicioso económicamente y difícil de afrontar, ¿no? Sobre todo por el alto de su precio. Entonces, una pregunta. Habláis de una serie histórica, pero también es ciencia ficción, fantasía, o sea, es fantasía porque estáis hablando de brujas todo el rato. Sí que hay un lado oscuro, sí que hay misticismo, hay brujería por detrás también, ¿no? Me imagino, es que eso no queda claro en el dossier. Vale. Hay un elemento importante que lo dijo él al inicio, y es que nosotros no vamos a hacer nada que tenga que ver con poderes mágicos. Eso. No, es muy cercano como a la medicina tradicional. Ellas están investigando, experimentando con mejunjes, plantas y este tipo de medicina alternativa para esa época y que todavía se sigue desarrollando. Es más como cosas tradicionales. Pero sí, vamos a construir ambientes como atmósfera de misterio, suspense, todo eso, pero no con magia, ni varitas, ni hechizos así de lo que estamos acostumbrados de las brujas. Vale, pues un consejo, Sí. un pequeño consejo, si me permitís. No soy nadie para dar consejos, pero como también yo también hago dosieres y veo muchos dosieres también, para que no haya duda de algunas cosas, es importante dejar claro
de qué estamos hablando. Esta duda que a mí me ha surgido es importante porque habláis de brujas, entonces todo en el imaginario que tenemos todos, cuando escuchas brujas, pues te vas a algo igual más de otro tipo de ficción. Y sería importante que nos habléis, habéis comentado algo, pero a la hora de referencias, tanto narrativas como visuales, al que está recibiendo la información, el que está viendo ese dossier o escuchando el pitch, le ayuda mucho el saber hacia dónde queréis ir, en qué os habéis basado, en qué se va a parecer. Aunque sea una idea súper original, siempre tenemos muchos referentes. Entonces nos ayuda a qué tenéis en la cabeza cuando habéis creado este proyecto y hacia dónde queréis ir. Porque no sé si he oído Juego de Tronos, pero tampoco no sé qué referentes narrativos o visuales tenéis. En la Biblia tenemos dos referentes. Tenemos Aquelarre, la película del 2020, creo que es la película de Aquelarre. Tenemos otras series. Sí, Juego de Tronos nos basamos sobre todo en todo el tema de la atmósfera que se crea, pero sí que nos hemos basado en el perfume, por ejemplo, también, toda esa parte atmosférica de cultivar plantas o todas esas medicinas que en ese momento, como ha dicho bien Lisa, se creía que era pagano porque era algo que no se controlaba. Y también nos hemos basado en películas como, por ejemplo, The Witch, La Bruja, también, con esa atmósfera oscura, de no sabemos lo que está pasando, y esa protagonista que al final evoluciona desde el principio hasta el final, convirtiéndose en lo que dice el propio título de la película. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Hola. Sí, bueno, nada, enhorabuena también por el proyecto porque está muy trabajado. También comentar que habéis incluido la parte de sostenibilidad también en el dossier, que también es algo que está muy bien porque ahora hay que incluirlo en las producciones y que lo habéis tenido en cuenta y la verdad que está muy bien que lo hayáis hecho. La verdad, el tema del idioma no me ha quedado claro. O sea, ¿va a ser en valenciano, en un valenciano antiguo? ¿Lo vais a hacer como o sea, como ir fieles a la realidad? Y ¿cómo lo tenéis pensado? ¿Y el porcentaje de idioma? Porque entiendo que no será todo en valenciano. Sí, va a ser castellano y en valenciano va a hablar como el pueblo, como las escenas que sean más pueblo de el día, el mercado y todo eso va a ser en valenciano, y algunos personajes como el de la carreta o así muy puntuales es en valenciano. Hay personajes puntuales que sí que como son de Valencia y ella viene de fuera, vamos a ver como si nosotros seamos Esperanza viniendo a este mundo, conociendo su idioma, conociendo su cultura, conociendo también toda esa parte oscura de la hechicería, y sí, vamos a conseguir que sea también valenciano. Muy bien, nada, muy interesante, la verdad. No tengo mucho más que aportaros, pero bueno, daros la enhorabuena porque es verdad que series históricas sobre personajes en Valencia es como que nos hemos quedado siempre en Jaume I, ¿no? Y aquí estamos poniendo en valor también personaje femenino. De hecho, bueno, yo soy vecina de Ciutat Bella y hay una historia también del último verdugo que vivió en Valencia, no sé si conocéis la historia, de un verdugo que justo tenía que matar a una chica por brujería, y como se enamoró de ella, no se suicidó antes, ¿no? Y vive, o sea, y está en la casa donde, sí, al lado de la Plaza del Negrito, es donde vivía este verdugo. O sea, hay muchas historias que no se conocen de un pasado medieval que ha tenido la ciudad, que está muy guay que lo habéis traído aquí en este proyecto. Enhorabuena. Gracias. Hola. Nada, a ver, rápido, porque ya las compañeras y compañeros ya han avanzado bastantes cosas. Bueno, enhorabuena por el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, como han comentado, de largo recorrido, porque necesita muchas patas de financiación para poder llevarse adelante. Cosas del pitch, porque yo creo que también es importante un poco a la hora de vender algo, ¿no? Yo iría cuidado con... es una serie para más adultos porque tiene violencia y sexo. A mí eso no me ha quedado claro, y eso matizarlo bien, porque es algo que puede haber que una serie tenga violencia y que tenga sexo, obviamente, pero en un pitch, cuando está vendiéndote en una plataforma, quien sea, hay que ir un poco cuidado con el matiz, ¿vale? Porque puede parecer que va a otro territorio que a lo mejor no va para tanto, ¿no? Y eso. Los referentes también, como os decía, yo creo que a mí me gusta más luego el referente de Aquelarre o cosas más cercanas, que cuando nos vamos a Juego de Tronos o de Witcher, porque al final son referentes que no vamos a ser capaces de poder ejecutar por presupuesto y por todo, ¿no? Entonces yo, por lo que leí del proyecto,
que luego he intentado separarme y olvidarme para escucharos de cero. Pero yo creo que es más una historia de personajes, ¿no? Y está bastante bien armada, además. La estructura, el detonante, ellos, eso es muy, muy potente. Y nada, y luego el casting que habéis propuesto es maravilloso. Si lo conseguís, yo entro como productor ya, vamos, porque tosar, tal, mola mucho. Amaya es más fácil, eso es verdad, ¿vale? Pero bueno, está bien que lo veáis y nada, y enhorabuena un poco, está muy bien. Gracias. Bueno, me han dejado para el final estos, ¿sabes? Luego empezamos así, porque sí, Pues nada, poco repito lo que han dicho ellos. Habéis hecho un currazo muy bueno con todo el dossier, con las tramas, los personajes, con el planteamiento. Sí que es verdad, pues una historia femenina en la época en la que planteáis, pues es una cosa chula que puede llamar la atención, y con el tema este de la injusticia, de mujeres empoderadas, que el tema de la Inquisición en Valencia, que puede haber más historias. Bueno, hablaba de lo del verdugo, también en Valencia en esa época había un prostíbulo más grande de Europa. O sea, que tenéis ahí muchos elementos para hacer una serie chula. Eso sí, pues es una serie cara que bueno, que eso pues cuesta más de levantar. O sea, el presupuesto que tenéis aquí, o sea, se quedaría corto para hacer una serie a 1 millón el capítulo, os quedáis cortos. Eso si queréis hacerla bien, que no se os note y tengáis que hacerlo todo en interiores cerrados con pocos personajes. Entonces, pues bueno, seguid trabajando en ella porque tenéis ahí un material chulo con el que podéis enseñar y podéis ir moviendo la serie. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias al equipo de Fetilleres. Vamos a pasar al siguiente proyecto que se llama Mamá y yo. Es un docutainment, un formato televisivo que nos va a presentar Alba Hernández Valle y ella nos hablará en nombre del grupo que ha desarrollado este proyecto en el máster, que son Alba, Jorge Patón, Natalia Hernández y César Descalzo. Por favor. Sí que pediría a los profesionales que estáis comentando los proyectos que os acercáis al micro, porque a veces no se suena bajito, ¿vale? ¿Dando un sobre? Un sobre con fichas, ¿eh? ¿Qué dinero? Qué bueno. Todos y todas tenemos una y todos y todas venimos de una. Ellas son el origen de nuestro ser. Las madres nos dan la vida y en la mayoría de los casos nos enseñan a vivirla. Probablemente sea la figura que más nos marca, pero por el ciclo vital llega un día, para el que quizás nunca se está preparado del todo, en el que dejan de estar con nosotros. Esto supone un antes y un después en la historia personal de cada uno, porque la vida se vuelve más difícil cuando tienes que vivirla sin la persona que te la dio. Mamá y yo es una serie documental de 8 entrevistas autoconclusivas en las que personas mediáticamente reconocidas por el público harán un repaso por su trayectoria vital a raíz de recordar la figura de su madre, que ya ha fallecido. Estamos ante un docutainment en el cual cada capítulo tendría unos 35 minutos de duración aproximadamente y un target destinado a mayores de 16 años. Estos que podéis ver en pantalla es la propuesta de capítulos que proponemos para la primera temporada. Como podéis observar hay diferentes perfiles profesionales, como el director de cine Pedro Almodóvar, la política retirada Manuela Carmena, la periodista Ana Blanco o el jugador de baloncesto Ricky Rubio. Nos parecía enriquecedor escoger a personas conocidas en diferentes ámbitos, como la cultura, la ciencia, la política, el deporte o el periodismo, para ver hasta qué punto la influencia de las madres les había marcado en su éxito personal y profesional.
Pero, ¿cómo serían estos capítulos de Mamá y yo? En primer lugar, estarían guiados por la figura de una conductora. En este caso proponemos a la periodista Mara Torres, quien es la actual directora de El Faro, de la cadena SER, porque buscamos conversaciones con diálogos profundos en los cuales los entrevistados puedan abrirse y contar cosas que nunca antes han confesado. El programa estaría dividido en 4 bloques de diferente duración. El primero y el segundo están centrados en la presentación del personaje y la localización, un elemento muy característico, muy importante, porque será escogido por este y tendrá que guardar cierta relación con su madre. En el tercer bloque se daría la entrevista conversacional, que es el bloque de mayor duración, y por último, de cierre, encontraríamos la carta donde el invitado le escribiría a su madre todo aquello que le gustaría contarle. Respecto al tratamiento audiovisual, Mamá y yo tiene una gran peculiaridad o un elemento característico, y es que la colorimetría de la mayor parte del programa sería en blanco y negro para simbolizar que cuando una madre muere, la vida se apaga de cierta manera. En cambio, todos los vídeos y fotos de archivo que encontremos durante el programa serían a color. Esto lo hacemos para jugar un poco con la metáfora, ¿no?, de, a través de las imágenes, transmitir esa nostalgia hacia el pasado. Será tan solo al final del episodio, en los últimos segundos, cuando la imagen pasará de estar de blanco y negro al color, tras haber hecho este viaje lleno de recuerdos. La referencia a nivel fotográfico de Mamá y yo es Escena en blanco y negro, de Prime Video, que podemos ver en pantalla, pero otros programas que nos han servido de referencia en cuanto a planimetría, discurso y montaje son La matemática del espejo de la 2, Viajando con Sester de 4, El camino a casa de la Sexta o GR7 de A Punto. ¿Por qué creemos que debería de producirse Mamá y yo? Es un hecho que productos audiovisuales basados en la entrevista como género televisivo acumulan grandes audiencias en el prime time actualmente. Algunos ejemplos de ellos son El hormiguero, Lo de Évole o Mi casa es la tuya. Por otra parte, Mamá y yo es un programa que trata contenidos emocionales sobre cuestiones universales. En él se hablarán sobre temas como el amor incondicional de una madre, la entrega, el recuerdo de la infancia, el sacrificio o el duelo de perder a un ser querido, algo que antes o después nos va a pasar a todos en la vida. Creemos que con estos temas la audiencia puede empatizar y sentirse identificada. Este docutainment creemos que es viable tanto en una televisión pública como privada, e incluso es adaptable el casting a nivel autonómico, y también tiene cabida en plataformas como Movistar, Netflix o Prime Video, por los valores de memoria que transmite, de no olvidar de dónde venimos y de estar conectados con nuestros orígenes. Para el teaser de Mamá y yo hemos contado con una persona que forma parte del casting de la propuesta que hacemos para la primera temporada. Vamos a verlo. Pues estás ahora mismo en el salón de mi casa. Imagínate que ya se ha transformado en el salón del restaurante. Hacía los deberes en la mesa de la cocina. Es lo que he mamado toda la vida, los olores, los sabores, los colores, los problemas. Las cosas buenas, las cosas malas han sucedido aquí. Hombre, Teresita la he mi madre. Y se mete a trabajar en un restaurante, en una cocina, cuando no había cocinado nunca en su vida. Los primeros recuerdos, claro, los tengo con ella. Cuando yo entro en la cocina de sopetón, pues claro, yo le voy preguntando todo. Mamá, ¿cómo se hacen los callos? ¿Cómo se hace el cordero asado? ¿Cómo hacías esto? ¿Cómo hacías lo otro? Una luchadora, una trabajadora. Me gustaría saber qué pensaría, ¿no? Diría, joder, mi hijo, fíjate, sacando el restaurante adelante. He intentado ser la mejor versión que tenía ella. Que todo lo bueno que tengo quizá me lo ha dado ella. Puede parecer una cosa tonta, pero ahora la casa donde ella se crió y lo estará viendo y dirá, joder, qué bien, lo ha mejorado. He mejorado aquello que tenían ellos y lo hago también para ellos, ¿eh? A veces me gusta tener el restaurante que tengo, que he soñado siempre con él, porque mi madre soñaba con tener ese restaurante bueno también.
Teresa, o Teresita la del Bohío, era la madre del chef Pepe Rodríguez y él cuenta que le gustaría saber lo que pensaría ella. Mi madre se llamaba Azucena y a mí también me gustaría saber lo que pensaría ella de mí ahora mismo. Por eso nace Mamá y yo, para mantener vivo el recuerdo de quienes nos dieron la vida. Por todas esas madres que ya no están con nosotros, como la mía, pero que siempre, siempre vivirán en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Gracias por vuestra atención y estaré encantada de responder cualquier pregunta. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Qué bonito el proyecto, qué bonita la presentación, el teaser, o sea, una maravilla. Enhorabuena y sobre todo porque te hace pensar en tu historia personal, cada uno la suya, la tengas o no, y lo que te puede venir y que hablarías de ella. Yo creo que tenéis habéis encontrado una vía para el género entrevista muy chula, que puede hacer que mucha gente, porque al final buscas gente muy conocida, que le cuesta ir a las entrevistas, bueno, todos los productores eso lo saben, ¿no? De la carta a los reyes que hacen como quiero estas 8 entrevistas, pues después siempre no lo consigues, pues igual a partir de ahí, del tema de lo que vas a hablar y cómo lo vas a hablar, pues se puede conseguir un casting o unos entrevistados. Y es infinito, es un formato infinito. Y es un formato para que puedes hacerlo de una manera para la pública, de otra manera para la privada, de una manera para las autonómicas, con tal. O sea, que tenéis ahí una cosa muy chula. El reto pues, es también aguantar 50 minutos, que esto sabemos todos que no siempre es fácil. Pero nada, yo creo que tenéis un formatazo, vamos. Muchas gracias. Pues sí, enhorabuena. Y yo que... pues nos llegan muchos proyectos y siempre vas viendo muchos proyectos dando vueltas. Os tengo que decir que vuestro proyecto tiene un nivel muy alto, me explico. Tanto la esencia de la idea, porque programas de entrevistas hay muchos y conocemos muchos, ¿no? Habéis puesto la foto del tratamiento visual y hemos visto 8 ya de golpe, ¿no? Un poco siempre, diferencia siempre o el prescriptor o entrevistador, que tiene una personalidad muy grande y sabe sacar al otro algo diferente, o algún giro o algún entorno para que alguien apueste por él, ¿no? Y bien, y habéis tocado yo creo que una tecla del piano que a todo el mundo le toca, ¿no? Que es la emotividad. Todo el mundo, bueno, todos tenemos referencias de nuestros padres y sobre todo gente con este punto artístico, sociales de todo tipo de los campos, ¿no? Que seguro que tiene una historia muy potente. Entonces yo ya os digo, enhorabuena, es un proyecto factible, o sea, lo veo. O sea, así como hay veces que otros tienen un recorrido que también es chulo hacerlos porque sirve para poder trabajarlo y siempre hay que ir con la idea y ir a muerte a intentar armarla y venderla, ¿no? Pero esto es verdad que tiene ciertos elementos que sí que le ves como muchas posibilidades. Y como tenemos que hacer también un poco preguntas, ¿no? Para que hagáis reflexión, ¿no? Yo sí que haría 2 preguntas o dos cuestiones. La primera, lo del blanco y negro. Ya os digo que salvo excepciones muy puntuales va a ser complicado que alguien nos lo compre. En un tele en abierto nadie lo va a comprar y en plataforma puntualmente alguna cosa se hace, pero va a ser difícil. Os lo digo para un poco... Tampoco creo que sea un elemento, creo que es más de intención o poético, no sé cómo decirlo, o de estilo, que esencial en el formato, con lo cual no creo que sea un problema, ¿vale? Y luego, o sea, la pregunta para mí es ¿por qué jugamos solo o por qué os habéis planteado solo jugar con las madres que han fallecido? O sea, ¿y por qué no os habéis planteado de inicio abrirlo a madres en general para tener el testimonio tanto de la persona que habla de su madre como tal, ¿no? No digo que esté mal, digo que nos lo contéis un poco, porque siempre se toman decisiones cuando haces un formato. ¿Por qué tomasteis esa decisión desde el principio? Esa decisión, bueno, es básicamente por mi experiencia personal, porque mi madre falleció. Entonces yo quería hacer un formato en el que la figura de la madre de cierta manera se viese homenajeada tras la ausencia, el cómo se vive sin ella, que yo, por ejemplo, creo que mi carácter y mi forma de ser y mi sentido del humor es por lo que vi en ella. Entonces esa es la principal decisión de por qué. También creemos que puede ser un elemento sanador para la persona entrevistada hacerle ese particular homenaje, ¿no? a su madre que ya no está con él y hacer el recorrido de su vida a través del recuerdo de su madre, básicamente por eso. Y respecto a lo que comentabas de blanco y negro, es un tema que hemos debatido mucho, pero que desde el primer momento
yo quería transmitir a través de la imagen también esa nostalgia y lo hemos decidido mantener hasta el final, pero bueno, no, estamos abiertos a debatirlo otra vez, pero sí que creíamos que, que teníamos que ser un poco fieles a esa idea. Nada, enhorabuena, porque es verdad que es como un proyecto que lo ves como muy factible y fácil, entre comillas, de levantar. Bueno, creo que lo ha comentado también. Yo quería comentar esto del blanco y negro, que me parecía como un poco arriesgado, pues porque al final cuesta. Y solo saber, el tema de las entrevistas sería en el lugar de cada uno de los entrevistados de su casa, o os lo lleváis a algún lugar, o cómo es. La idea es que los invitados hagan una lista de localizaciones que le recuerden a su madre, pues por ejemplo, el pueblo donde la madre nació y ellos iban a pasar el verano. Porque queremos también jugar con que la localización evoque el recuerdo de la madre. Entonces, sería escoger entre la lista que hiciesen los invitados y ir allí a hacer la entrevista. Vale, ok. Nada más que decir. Gracias. Enhorabuena. Es que ya está un poco todo dicho. Enhorabuena. Bueno, creo que es unánime, ¿no? Que es un proyecto que está muy redondito, es un bomboncito, está, y además o sea, el dossier, la presentación es muy elegante, es muy fácil, el visual te entra, lo habéis planteado. O sea, hay pocas preguntas porque quedan, con las imágenes nos habéis dejado muchas cosas claras. ¿Quién es la conductora? Ya sabes hacia dónde va, qué tipo de preguntas. ¿No? Una de las dudas cuando le dice, ojo, cuidado, no caer, ¿no? En la lágrima fácil, pero después de verlo todo, no crees que no va a ir por ahí, ¿no? Entonces, enhorabuena, es que ya es repetirnos, no hace falta. Gracias. Gracias. Pues a mí, que me ha tocado el último, ya poco que decirte. Por destacar algo diferente, te diría que, además de que el proyecto es claramente emocional, el pitch ha sido emocional, y eso también a veces es complicado, transmitir exactamente lo que tienes en el dossier, ¿no? Entonces también enhorabuena por el pitch, porque has sabido emocionarnos a todos y, como decían, ¿no? Que cada uno piense en su propia historia, y eso también es algo muy difícil de conseguir, así que también enhorabuena por ese lado. Gracias. Yo, bueno, por último quería decir que esto también ha sido gracias a mis compañeros César, Natalia y Jorge, que desde el primer momento creyeron en esto, me han acompañado y hemos hecho que Mamá y yo sea lo que es ahora. Así que muchas gracias por todo. Sí, en medio, claro. Sí, claro. Vale. Estoy muy inspirada, la verdad. Ponle color. Enhorabuena. Ponle color a esto. Te digo ya, vamos, ponle color. Bueno, pues un momento intenso emocionalmente, y vamos también con una historia intensa, y en este caso es un largometraje de ficción que se llama Els jocs on haguérem pogut viure, y es un proyecto que nos va a presentar Daniel Muñoz y Andrea Anzola, pero han estado trabajando, además de ellos dos, María Reig y Àlex Sánchez. Así que, nada, cuando queráis, compañeros, compañeras. La generació millor preparada de la història, en este gent. Una mentida repetida 1001 vegades a les persones que tenim 20 i 30 anys. La precarietat laboral i emocional s'ha convertit en setxell de les noves generacions. Els jocs on haguérem pogut viure és el retrat de tota una generació de valencianes i valencians obligats a fugir de les muntanyes i pobles a la cerca d'un futur millor. És un crit, es un voler encaixar y no sentirse continuamente una forastera. Es por esto que con mis compañeros hemos decidido presentarles hoy este largometraje de ficción
con un tono de cine autor y de cine rural, en donde acompañaremos a Laia Montfort, nuestra protagonista, de vuelta a su viaje en su casa, Vilafranca, Castellón. Endavant el teaser, per favor. Vale que no vulguis agafar-me telèfon, tia, però que sàpigues que fugim i anant al poble no trobaràs la solució. És que a vegades, Laia, no t'entenc, la veritat. Segur que no tornaràs a Barcelona? Després d'estar més de 10 anys vivint a Barcelona, Laia decideix tornar al poble i ho fa amb la idea de realitzar un documental. Però realment aquesta és una excusa, és el que està dient a la gent perquè realment el que no vol és acceptar el seu fracàs. I és a partir d'aquestes entrevistes que Llancete comença a gravar que acaba descobrint moltes coses de les relacions amb la gent la qual està. Sa mare, per exemple, la seva millor amiga, una idealització de l'adolescència, etc. També indagarem en diverses subtrames, com per exemple la crisi econòmica de la fàbrica Marie Claire a Vilafranca, a la província de Castelló. També, per exemple, el personatge de Balma i com és pertanyir al col·lectiu LGTBI en una zona rural. També, per exemple, la festivitat de Sant Antoni, que té lloc al llarg de tot el llargmetratge. Para esto hemos construido los siguientes personajes y queremos representarles brevemente lo que significan para nosotros. Tenemos a Laia Montfort y ella nos invita a aceptar que la frustración y el fracaso forman parte de la vida. Tenemos a Teresa, su madre, la cual nos invita a sentir esa tristeza de no haber podido cumplir sus sueños. Tenemos a Balma, que representa esa idealización y esas fantasías que muchas veces nos sentimos tentados a imaginar. También tenemos a Tereseta, la cual es un personaje muy importante para nosotros, ya que es la abuela de Laia. Y ella representa ese consuelo y esa fuerza que encuentra nuestra protagonista para poder seguir adelante. Y por último tenemos a María, que es su mejor amiga del pueblo. Y ella representa aquel perdón por haber sido abandonada por su amiga tantos años y es la única que hace que Laia pueda admitir sus errores. A nivell audiovisual ens interessa molt Alcarràs de Carla Simón, també Creatura d'Helena Martín i també Els Encantats d'Helena Trapé. També ens interessa After Sun, ja que Charlotte Wells el que tracta en el llargmetratge és, a través de la gravació en càmera Super 8, de mostrar els records i el passat. La nostra protagonista enceta la gravació d'aquest documental per a saber com haguera sigut la seva vida si mai haguera marxat del poble. També ens interessa molt Past Lives i com tracten els diàlegs aquesta profunditat, perquè realment aquesta pel·lícula va d'això, va de temes universals i va de coses que ens toquen, com per exemple com les decisions que prenem determinen les nostres vides i com se tanquen tot un seguit de finestres que no mai sabrem com acabaran mai més. I és així on trobem l'arc d'evolució de Laia al veure i ella acceptant que tot allò que ja ha passat no tornarà mai més en la nostra vida.
Por esta razón, creemos que nuestro público es intergeneracional, ya que toca todas estas temáticas. Y en términos de producción, queremos comentarles que nuestro rodaje es principalmente en Vilafranca, Castellón, que cuesta con un presupuesto de 1.200.000 euros, que buscamos hacer cine social, es decir, queremos involucrar a la comunidad de Vilafranca durante todo el proceso, tanto en la preproducción como en el rodaje. También estamos buscando representar la cuota de pantalla, ya que es un largometraje que se realizará todo en valenciano y será una joya valenciana. Y les queremos comentar también que tenemos un tratamiento de 20 páginas y que estamos buscando una productora que nos apoye con recursos humanos y técnicos para poder realizar todo este recorrido por laboratorios y festivales para finalmente poder ver en la pantalla. Laia enceta la gravació d'un documental per a saber com haguera sigut la seva vida si no mai haguera marxat del poble. Però, com una vegada van dir els Manel, la vida que ens han perdut simplement no existeix. Gràcies. Hola. Bueno, enhorabona, m'ha agradat molt. M'ha recordat una mica a la pel·li que hem fet nosaltres, no? Que es diu La via del foraster i estrenarem després de l'estiu, perquè també fem aquesta búsqueda, perquè jo crec que també que és generacional, que tenim aquesta cosa de... Som aquesta generació, de que mai si fora, però que tenim dubtes de si tornar, si no tornar. M'ha quedat el dubte de no acabar d'entendre aquesta part documental com s'encaixa en el muntatge de la pel·li. O sigui, ella comença a rodar, però roda en Super 8? No. Utilitzem imatges en Super 8 per a contar el seu passat, pot ser? Bueno, explica-me. Sí, bueno, bàsicament seria que va fent tot un seguit d'entrevistes i és un MacGuffin realment que fa avançar la narració. No és que a nivell tècnic també, evidentment, canviarà la forma de gravar, però és més com tot allò que no li han contat a Laia, però que a través d'una gravació la gent sí que aconseguís connectar i ella també aconseguís connectar. Però no seria en Super 8, canviaria el format, evidentment, per a mostrar com que estem gravant un documental, però... Y también es importante recalcar que Laia, cuando ella está haciendo este documental, lo que hace es mentirle a todas las personas del pueblo y está diciendo que realmente está haciendo un documental sobre su pueblo. Entonces, este documental es como una salvaguardia de ese fracaso que no quiere afrontar. Entonces, es como ese recurso. Clar, perquè més endavant com que s'acaba obrint i acaba contant la veritat, de que realment allò no va enlloc. I aquestes entrevistes que ella fa estan també en la pel·li, en el muntatge de la pel·li, en algun moment. Sí, estaria com interessada de veure aquest tractament que teniu. I respecte ja al pla de finançament, que trobo que igual que n'hi hauria que repassar, perquè sí que és veritat que heu ficat com a IE, que ara tampoc faria falta que constituir una agrupació d'interès econòmic, que podríeu trobar la inversió fiscal només amb contracte de producció, i que igual és una mica alt. Vull dir que jo crec que ahir hauríeu d'estudiar un poc el finançament, perquè podíeu demanar ICEC, que així no està, perquè l'heu ficat a banda. Crec que hauríeu de començar igual buscant aquesta copro, ajudes de València, també la copro en Catalunya, i que l'incentiu fiscal anara com complementant, però no amb aquesta xifra, perquè és elevada, no seria mai això. Només això. Gràcies i enhorabona. Por continuar, ¿no? Enhorabuena por el proyecto, es muy chulo. Es un proyecto muy asumible y muy asumible de empezar a levantarlo desde aquí, con una productora valenciana, con un plan de financiación muy escalable a Comunidad Autónoma de Cataluña, tal, o sea, y no es un presupuesto, es un presupuesto ajustado que está bien, es realista. Y tiene una serie de elementos y características que lo hacen factible, pues su versión original valenciano, catalán, que ahora mismo, como sabéis, es algo que también nos ayuda, porque por cuotas es necesario que muchas plataformas y televisiones entren en este tipo de proyecto. Protagonismo mujer,
una serie de elementos, ¿no?, sociales y en la trama que están muy chulos. Habría que ver ese tratamiento, cómo evoluciona, cómo fluyen, ¿no?, esas tramas, pero tiene muy buena pinta. Yo os preguntaría, porque sí es verdad que en muchos de los proyectos, supongo que vosotros movéis este proyecto, lo levantáis desde el inicio, en el guión, tratamiento y tal, pero porque por el tipo de proyecto es muy importante, ¿no? Es un cine autoral, por tanto es muy importante esa mirada. ¿Quién dirigiría este proyecto? Porque habéis hablado de unas referencias al Carràs, o sea, son todo proyectos que la película es la mirada de ese director y de ese equipo que está detrás también, pero sobre todo del director. Directora, no sé, hablando de mujeres, yo creo que, ¿no?, iría por ahí, pero no lo sé, no sé si os habéis planteado qué figura o no sé, o queréis vosotros dirigirlo, no sé en qué punto estáis. En principio nosotros no sería. Tenemos una serie de nombres, como Marcoy, por ejemplo, o nos interesa Elena López Riera, o también otra posibilidad sería apostar por una fotografía muy potente, una muy buena directora de fotografía, y tratar de buscar a lo mejor una directora más local de aquí, quizá de segunda línea, pero que pueda conseguir también que se sienta muy identificada sobre todo con la historia y que pueda más que aportar a nivel de caché, ¿no?, digamos, que pueda aportar a nivel de dirigir y transmitir la historia. Muy bien, enhorabuena. Gràcies. Què tal, com esteu? Jo per destacar-vos també alguna cosa que crec que és molt interessant fer en els pitches, quan parleu de referents, destacar per què cadascun, no? Perquè a vegades, més enllà de destacar referents, dir aquest per això, aquest per això, tot això crec que és sempre molt útil per a fer en un pitch i res, ja vam parlar molt d'aquest projecte quan vaig donar-vos classe, ha crescut molt, enhorabona, i també jo en ganes de poder llegir el tractament i de veure que efectivament, com diu Lorena, en aquestes pel·lis tan autorals també llegir un tractament o un guió és indispensable per entendre la mirada i com es plasmen totes aquestes trames i conflictos, ¿no? Així que poca cosa més, enhorabona. Gràcies. Queremos agregar que también postulamos a las ayudas de desarrollo de guión del IBC para poder seguir construyendo mejor esta historia y que realmente sí podamos hacer este largometraje valenciano a un buen nivel. Que ya habéis postulado. Sí, ya hemos postulado y estamos esperando. De desarrollo de escritura, de guiones. ¿Para escritura o desarrollo? No. A desarrollo. Sí. No. Ese es sin productora. Escritura. Sí, el de escritura de guión. Sí, son las dos ahí. Vais lanzadas. Muy bien. Nada, rápido. Enhorabuena. Es verdad que es una peli B, o sea, factible. O sea, es un proyecto d'estos. Vull donar enhorabona a tots projectes. Els tres que hem vist avui, en sèrio, estan molt bé. Cap de setmana estan mirant-los, que havien enviat. Hòstia, són projectes que estan ben armats i treballats, i enhorabona a tots per el treball que esteu fent i a la gent del màster, perquè estan molt bé i mola molt veure-los. El que m'ha agradat és que, com vas a preguntar qui anava a dirigir la mirada autoral, teniu clar que ha de ser algú que puga... I crec que la resposta m'agrada molt, perquè pot ser, i les dues vessants estan molt clares, no? Una persona amb més recorregut, més posicionada, o algú que tingui una mirada autoral, perquè molta gent és la primera, a vegades es donen el pas. O sigui, sempre hi ha gent que està fent o curtmetratges i n'hi ha elements, no? Tot el món deixa el pas, no? Entonces, algú que agafa el projecte, que se'l crega, que el tira endavant i que li dona la seva visió, no? I això m'agrada molt la resposta, perquè crec que és una de les claus per a, com dia Mila, una de les claus per a tindre viabilitat del projecte. És la part autoral d'aquest projecte, la mirada d'alguna que puga dotar-la. I sí, serien més coses de finançament i d'elements ja, que és normal, que a l'hora d'armar les coses és més complicat, no? Però sí que, vamos, n'hi ha un cinema que va en esta línia, n'hi ha un cinema que té un recorregut molt guai en esta línia, i crec que ho triga molt bé Slot, el tipus d'història, i està molt ben contada també, en el tractament no, en el projecte que he vist, està molt bé. O sigui que bé, enhorabona. Gràcies. Bé, simplement dir-vos això, que heu fet també un treball molt bo, se veu claríssim el que voleu contar, el tipus de pel·lícula, el tipus de personatges, el tipus de conflicte. Sí que és cert que hi ha
diverses pel·lícules últimament que sembla que tracten del mateix tema, haureu de buscar la vostra diferència i què té d'especial. La pel·li de Mila, La via del foraster, és un conte molt bonic, que també té aquesta història de tornar al poble i té part de comèdia, té part de drama, és molt xulo. Lorena també està ahí pels ports a punt de rodar una pel·li en el mateix decorat, saps? Que com tot sona de pel·lis, però heu de buscar la vostra diferència. I el que parlàveu del documental, i Elena López Riera, quan va fer l'Agua, va fer les entrevistes que va fer per a documentar-se, per a escriure els personatges femenins, ara aquestes entrevistes s'han convertit en un docu que ha guanyat en Cannes, que es diu Les nòvies del sur. O sigui que també la idea igual d'això que teniu, del docu que va allí, que és una excusa per conèixer les dones d'allí, és una cosa narrativa que pot ser xula també, tant per a la ficció com per a possibles futurs projectes. O sigui que enhorabona. Gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies. Molt bé. Ens encanta que vos agraden també els projectes. Ja sabeu que després, quan ens queden 2 projectes, quan acabem d'escoltar els estudiants amb els 2 projectes que queden, tenim un vi, una copa, com vulgueu dir-li, així en el claustre esteu convidats, convidades a assistir, també a la gent del públic, a que pugueu compartir amb nosaltres aquest moment i fer el networking que considereu. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con la sesión y vamos a recuperar un tema que nos conecta con la charla con Carles Porta de antes, que es el True Crime. Vamos a escuchar un proyecto de True Crime que se llama Las sombras de la fe y nos lo va a presentar Abel Rivera en nombre de un equipo formado por el mismo Abel, Clara Rodríguez, Sandra García y Claudia Ángulo. Así que Abel, cuando quieras. ¿Cuántos de vosotros y vosotras tenéis hijos, sobrinos, hermanos pequeños? Si la respuesta es afirmativa, seguramente en más de una ocasión les habréis dejado con personas que en teoría son de vuestra confianza. Para Isabel Navalón, la madre de Paquito Calero, Josep Prat, el cura de la iglesia de su pueblo, era una persona de confianza. De hecho, todas las tardes, cuando Paquito salía de la escuela, trabajaba como monaguillo en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, ayudando a celebrar las misas de las tardes. Porque, claro, ¿qué había más seguro que una iglesia? Nada, ¿verdad? Me gustaría que ahora os fijarais un poco en las tarjetas que os hemos repartido. Tienen forma de abrecartas, un objeto cotidiano como este de aquí. Pues bien, 47 fueron el número de puñaladas con las que Josep Prat asesinó a Paquito Calero un 2 de marzo de 1971 en el puerto de Sagunto, con un objeto cotidiano como este, cuando el monaguillo apenas tenía 9 años de edad. Este hecho no es solo impactante por el crimen en sí, sino también por la impunidad y la injusticia con la que se trató a su autor, puesto que no fue ni excomulgado ni cumplió condena por sus actos. Las sombras de la fe es nuestra serie de True Crime, conformada por 3 capítulos de una duración aproximada de 45 minutos, donde desentrañaremos los oscuros secretos que han rodeado a este crimen a lo largo de los años, puesto que se ha llegado a convertir en un tema tabú por los vecinos del pueblo y porque las procesiones de Semana Santa se dejaron de celebrar durante décadas. Bien, ahora ¿cómo vamos a contar nuestra historia? Pues nuestro documental de True Crime va a tener entrevistas
a familiares, amigos y vecinos de la víctima, al mismo tiempo que se apoyan por declaraciones también de profesionales que ya han tratado y ya han hablado de este caso anteriormente, como pueden ser figuras de periodistas, escritores, profesores e historiadores, que servirán como hilo narrativo de esta historia, al mismo tiempo que se apoyan por recursos gráficos, material de archivo, recreaciones ficcionadas de los hechos para sumergir por completo a nuestro espectador en esta historia. Y tenemos que decir que ya hemos realizado una investigación previa de este caso y ya contamos con algunos de estos materiales de archivo, algunos entrevistados que veremos más adelante en el teaser, y con algunos de estos recortes de periódicos, como veis, estos que son antiguos y algunos más actuales que hablan del caso. Hemos hecho una propuesta de 3 capítulos, pero este proyecto es escalable. Se pueden hacer 1, 2 o 3 capítulos en el que vamos a contar diferentes temáticas, como pueden ser el contexto social y político del puerto de Sagunto en esa época, teniendo en cuenta que es años finales del franquismo, en un pueblo donde la ideología es muy obrera, muy de izquierdas, las relaciones que había entre los personajes, ese juicio que se hizo al autor de los hechos y qué pasó después de ese asesinato, esa trayectoria que hizo el autor y ese proceso de encubrimiento que hizo la Iglesia Católica para ocultar este crimen. Ahora bien, ¿por qué se debería de producir nuestra serie? ¿Por qué pensamos que es viable? Pues por numerosas razones. En primer lugar, porque los seres humanos somos curiosos por naturaleza y necesitamos encontrar una respuesta o solución a cosas que no entendemos o que nos parecen injustas. Es por eso que el true crime actualmente es un género en auge, como lo hemos podido comprobar en casos de éxito como el caso Alcácer, El asesino de la baraja, The Keepers de Netflix, L'hora fosca de Punt o Crims. Hemos realizado también un desglose de nuestro presupuesto y por capítulo pensamos que tendría un coste de 150.000 euros por capítulo, haciendo un total de 470.000 en total. Nuestro target es muy amplio, puesto que es para mayores de 16 años, pero perfectamente podría ser para adultos de entre 25 y 60 años. Así que vamos a ver el teaser. Nadie se podía imaginar que aquí pudiera pasar una cosa así. Fue una gran injusticia para nuestro pueblo. Nunca lo perdonaremos. Esto fue un caso más de impunidad manifiesta. Lo que hizo no tiene perdón de Dios. Como hemos podido observar, la inocencia siempre puede convertirse en un pecado. Yo creo que tenemos ahora mismo la obligación y la oportunidad de darle la visibilidad y la relevancia a este caso tal y como se merece, para que no quede borrado de nuestras memorias. Esto es Las sombras de la fe. Muchas gracias por vuestra atención y estaré atento a vuestras preguntas. Enhorabuena, muy chulo. Proyecto muy complicado, o sea, tenéis un proyecto que está muy bien, ¿no? Un true crime. Tenéis un poco los true crimes, y que me perdona Carles por lo que voy a decir, pero que tenéis mucho ya hecho. Es decir,
os basáis en una historia que ya ha pasado, que es interesante, que está en la mente, ¿no?, del público. Por tanto, esa curiosidad ya la tenéis, ¿no?, en el espectador, previa al proyecto. Pero también está el otro lado, que es ahora mismo el true crime. Hay mucho y está muy bien hecho la mayoría de los proyectos las referencias que has hecho, o sea, son genialidades. Hay mucho profesional trabajando en él. Entonces, os enfrentáis a una competencia muy dura, ¿no? Lo difícil es no caer, ¿no?, en ese amarillismo y en esa lágrima fácil que hablaba antes. Lo importante es saber cómo vais a trabajar esto y hacia dónde va a ir. Por lo que habéis dicho de los capítulos, es chulo ver que os centráis en resolver ya no la curiosidad de por qué se cometió, que también ese atroz crimen, sino el por qué no sea esa persona, sabiendo que fue la persona que lo hizo, se libró, ¿no? Es una parte de investigación también complicada. Has dicho que tenéis imágenes de archivo, no sé en qué punto está esta investigación, quién está detrás de esta investigación, en quién os apoyáis. Bueno, pues a lo largo del máster, a lo largo del desarrollo de este proyecto, pues mis compañeras y yo pues hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con varias fuentes, sobre todo con el puerto de Sagunto, que al final es el pueblo donde se vivió todo esto, y ya hemos tenido contacto tanto como fuentes personales como con fuentes más de archivo. Por ejemplo, el archivo municipal de Sagunto, que lo lleva el ayuntamiento. Ahí es donde se conservan muchas de las fotografías o de las imágenes de archivo que habéis podido ver en el teaser. Entonces, bueno, es complicado en el sentido de que es un crimen de los años 70 y han pasado años, pero siguen existiendo imágenes y vídeos archivo de aquella época y fuentes también. Entonces, ese es el proceso de investigación que hemos podido ir llevando a lo largo de este tiempo, desarrollando el proyecto. Muy bien, gracias. Venga. Pues nada, felicidades por el pitch, antes que nada. Quería empezar con un pequeño consejo que, bueno, lo podéis tomar o dejar, pero siempre son súper interesantes este tipo de cosas que te dan un poco de información del proyecto. Y si luego, por ejemplo, vais a festivales o eventos donde presentéis el proyecto, quizá ahí os escuchan productores o productoras que están escuchando, yo qué sé, 20 o 30 proyectos en 2 días o 3. Entonces, yo sí pondría un poquito más de info. Aquí, ¿sabes? Como si pondría justo el formato, el logline, como para que imagínate que luego llegas a casa con 40 de estos y digas, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y de un vistazo súper rápido, vale, ya me acuerdo qué proyecto es, me interesaba mucho, escribo. Porque quizá al no poner info, pues lo puedes leer y puedes no acordarte de qué proyecto es y quizá perdéis ahí una oportunidad de que a alguien que le había gustado se le escape de la cabeza, ¿no? Bueno, y dicho esto, quería preguntaros, porque en el teaser hemos visto la recreación del asesinato, ¿no? Entonces, si justo las recreaciones es algo por lo que queréis apostar en este True Crime, o es solo, digamos, va a haber una parte entre comillas de ficción, o va a ser todo, digamos, imágenes de archivo, entrevistas, o un poco cómo queréis abordarlo. Claro, la idea es que sea un híbrido entre la parte documental de archivo, las entrevistas que sirven como hilo narrativo y las recreaciones. La ficción también entra en juego, sería un formato híbrido, combinando un poco de todo. Algo como lo que hace Crims o Lora Fosca. Perfecto. Val, sí, bueno, això, enhorabona també, tot i que jo no soc públic perquè no entenc massa, no és el meu rotllo, diguem, per dir-ho ràpid, però reconec que està molt bé, reconec que està funcionant moltíssim, no? El True Crime, no? El cas Assumpta, vull dir que a la gent li agrada molt i funciona molt bé. Clar, jo anava a comentar sobre el pressupost, que ho veia una mica elevat, però sí que és veritat que si aneu jo no havia entès molt bé també si n'hi havia recreació històrica, si n'hi havia ficció,
Aleshores, bueno, ara ja ho entenc millor, que aneu a fer això. Un detallet respecte al teaser, no sé, però crec que igual a mi no m'acaba de funcionar veure al xiquet mort. Entonces, no sé, igual és més potent deixar-ho en entrevistes i com tot evocar més que ensenyar. Crec que igual, no sé, a mi me passa, no? Que igual com que he desconnectat ahí un poc perquè, no sé, que igual seria més interessant les imatges més evocadores i les de les entrevistes i l'arxiu que igual veure tant. I amb l'Església, o sigui, heu fet aquesta cosa? Vull dir, com ha sigut el... O sea, ¿he tenido ya problemas? Sí, a ver, esto ha sido lo de enseñar la muerte, que sea todo tan... En el teaser fue algo que nos fuimos debatiendo, obviamente, porque todo lo que ha explicado antes Carles Porta, claro, era, ¿lo enseñamos, no lo enseñamos? ¿Somos más sutiles? Pero bueno, al final quedó así y también estamos contentos con ese resultado. Y en cuanto a lo de la Iglesia, pues sí, claro, tuvimos problemas para grabar en una, que al final nos dijeron que no, luego nos dijeron que no se podía y al final pues tuvimos la oportunidad de hacerlo en una que está desacralizada y que no tuvimos problemas para entrar porque ya no se hacían misas ni nada, pertenecía a la universidad, entonces pues... ¿Cuál es? La Sapiencia está aquí detrás, luego podemos ir y la vemos. Bueno saberlo, ¿no? Porque ahora están poniendo muchísimos problemas, pero yo me refería más a la hora de investigar, me refería si habíais buscado documentación, bueno, pues hablando con, no sé, arzobispado, no sé si habéis tirado ahí o habéis dicho no nos van a ayudar en esto. Ver, en un principio hemos hecho llamadas también a congregaciones de la Iglesia o la congregación de este hombre, que son los paules, y de hecho, hemos realizado llamadas a algunos de ellos y hemos contactado con algunos de ellos. Algunos sí que nos han dado algún dato, ay, Josep Prat, ay, sí, me suena, tal, pero como... Y otros directamente han colgado y ya está, lo que ya se podía suponer. Pero bueno, también hemos tirado por ahí también, todo, o sea, se ha hecho. Muy bien, enhorabuena. Bueno, pues enhorabuena también por el proyecto, por la idea y por un poco tratar... Bueno, hemos tenido la charla de Carles, que no ha sido una charla, ha sido una lección magistral de lo que es el True Crime, para todos los que trabajamos en esto y se nota cómo controla y es bueno oírlo para tomar nota de un montón de cosas, ¿no? Es duro, ¿eh? Te voy a decir que dificultad de un proyecto de este tipo, para ser claros, ¿eh? O sea, la potencia que tiene y la dureza es lo que también a veces hace que sea complicado a lo mejor dar el paso en un proyecto de este tipo, ¿no? Es verdad que se hace mucho true crime, antes estábamos hablando tomando un café, se hace mucho true crime, demasiado ahora ya, o sea, no hay tantas ventanas ya como antes, o sea, antes hay una moda del true crime y ya están saliendo los proyectos que se encargaron hace un año y pico, pero empieza a haber una tendencia como cuidado, que funciona, pero hay mucho, ¿no? Entonces, cuando vas por la viabilidad, digo, de qué ventana tocar, ¿no? Cuando vas a plataformas ya quieren true crime, pero es o es un caso muy mediático, muy conocido, porque al final es que paso por ahí y hago clic y lo veo, ¿no? O buscan elementos como muy diferenciadores, ¿no? Como partida, con lo cual las ventanas se están cerrando. Para una ventana, luego Ernest te lo puede decir más, que viene representando a la tele, yo no. Para una ventana televisiva autonómica sí que tienes que hacer como una copro o algo, porque es un presupuesto bastante elevado para que una cadena autonómica solo pueda llevar para adelante ese proyecto, ¿no? Con lo cual eso sí que, bueno, pues una posible copro, una tesis autonómica o Play o alguna cosa así, podría ser. Hay una dificultad para mí del proyecto, ¿vale? Que es dices que tienes fuentes y archivos y tal, ¿no? Pero yo le veo una pequeña dificultad. Cuando atacamos siempre el true crime, es súper importante y cambia mucho de los true crime que tienen una cantidad de archivos porque hay grabaciones, hay audios, hay vídeos, porque está el juicio grabado, porque elementos, ¿no? De los que no lo tienen, ¿no? Porque te hacen que el real tenga que ser mucho más verbal y que te cuenta la gente lo que pasó que poder ver situaciones. Y entonces, eso sería algo que tendríais que trabajar mucho para ver un poco si tenéis esos elementos y si los sacáis, ¿no? Entonces, yo creo que también el true crime, este caso, lo que te habla más, aparte de la atrocidad, ¿no? De que alguien, que tampoco sé si la razón lógica que se puede pasar esto por la cabeza eso, de igual hay una intrahistoria que no hemos sabido, pero investigando se sabría, ¿no? De por qué hace eso de repente a un niño, qué elementos hay ahí para que
que una persona, ¿no?, tan desequilibrada pueda hacer esto en un momento determinado, ¿no? Pero creo que tiene un punto como muy interesante, que es lo que pasa después, por la venta que estás haciendo del caso, ¿no? Porque, entonces yo sí que iría también a mí el teaser me ha gustado, pero creo que le ha faltado información y potencia de testimonio. Sí que lo creo. Porque ten en cuenta que el teaser también, aquí lo vemos porque explicáis un rato largo y explicáis rato y luego lo vemos. Pero no siempre es así. O sea, a veces los teasers, en muchas presentaciones, casi a veces es lo primero que se ve. Y el teaser tiene que autoexplicarse. O sea, tiene que ser un elemento de venta que yo en minuto y medio lo vea y me desencadene algo en la cabeza que digo, joder, esto tiene algo diferenciado a otras cosas, ¿no? Y es verdad que habían testimonios que estaban muy bien, pero yo, como si os diría que a lo mejor, incluso si vais a moverlo, si tenéis material, que retocáis alguna cosa y jugara más porque al final la historia va a ir por ahí, esos testimonios que te acercan a la historia, que te cuenten un poco, porque a mí casi lo más potente va a ser toda la gente que alrededor vivió eso, cómo se vivió el caso, la evolución que tuvo, cómo puede ser que eso pase y como pasa en otras ocasiones, se oculte que esta persona haga su vida, que esté trabajando y que ese recorrido de dónde trabajó, dónde fue, ¿no?, cómo hasta que murió esta persona sin realmente haber, ¿no?, cumplido ninguna condena elevada, pues es un poco interesante, ¿no? Pero bueno, tiene esa dificultad y eso sí que tendríais que verlo. Y nada, pero bueno, la historia es muy potente. La historia, joder, tiene una historia que te llega y te toca, vamos, es muy potente. Bueno, acabo yo. Bueno, yo es una historia que me molaría que se pudiera ver en Apunt, porque es un historión, vamos, o sea, que está muy bien. Ojo, en el teaser, en el pitching, perdón, que empiezas diciendo, ya todo el mundo sabe que dejar un niño con un cura no es seguro, o sea, que eso ya nos ha costado, pero ya lo sabemos. Sí que es verdad que pues aquí tienes una dificultad. ¿Qué testimonios vas a encontrar? ¿Vas a encontrar familiares? ¿Vas a encontrar gente de la iglesia que te quiera hablar de esto? Bueno, sí, trabajando yo creo que al final puedes encontrar gente que te pueda hablar. No sé si para 3 capítulos o para un capítulo un único. Bueno, hay que seguir trabajando en el proyecto y yo creo que es una historia muy chula y también ver este hombre qué hizo después, porque no creo que después se hiciera bueno, ya no hiciera ninguna barbaridad más. Estamos acostumbrados, ¿no?, que igual se lo llevan a otro sitio y hay detrás, que bueno, que esto ya te puedo alargar, pero a ver también qué vas a contar. Y respecto al teaser, yo quitaría toda la parte de ficción que habéis puesto, porque tenéis archivo, tenéis recortes, si tenéis testimonios, es que es verdad, es que el otro no. Entonces, creo que es tan potente la historia que ahora de momento nos hace falta esto, porque sí que se nota que es normal, más carencias, o sea, que está a un nivel más bajo que todo lo otro que tenéis. Entonces yo creo que no os hace falta. Y nada, pues eso. Gracias. Una cosa más, está dando Ernesto, requiere un trabajo de investigación de la vida de él a tope, ¿eh? O sea, sí que el proyecto, yo creo que la viabilidad que le veo es que contéis la historia de alguien que hace esta verdadera animalada y que luego hay un trabajo que eso es un curro, de recrear casi de dónde viene él, dónde estuvo antes, cómo llega a hacer eso, intentar entrar en esa, o sea, que yo creo que es al final la clave del proyecto, darle la vuelta y obviamente vamos a contar la historia de un asesinato, ¿no?, de un niño y que es 49 puñaladas, pero la historia a lo mejor de cómo alguien llega a hacer eso, o sea, pero digo que eso requeriría para armarlo bien como un recorrido, ¿no?, como decía antes Carles, ¿no?, de mucho trabajo de decir de dónde viene, cómo llega a pasar esto, qué hace, o sea, no solo después, sino para entender un poco todo y tener gente, testimonios y tener y la distancia de 50 años complica eso. Sí. Bueno, de hecho, a ver, dentro de la Biblia hemos hecho una trayectoria entera de la vida de este hombre, cronológica y todo. De qué hizo antes, dónde se formó, de dónde venía, de dónde era, qué hacía, y luego cómo llegó al puerto, y luego cómo se fue del puerto, qué pasó después, pasó por la cárcel, no pasó, volvió, fue excomulgado, y hemos hecho una investigación de la vida de este hombre y está ahí. Y hay, perdona, ya como curiosidad, que ves, el caso de la curiosidad, y hay alguien, algún artículo, en algún sitio, alguien que intente explicar por qué llegó a pasar eso, o sea, esta persona tenía... A ver, dijeron que era enajenación mental transitoria, que es lo que se suele hacer en caso en un juicio, se suele
En cuanto a la sentencia, pues se suele decir eso, que es enajenación mental transitoria y se hace pues 17 años de reclusión menor, que es lo que le cayó. Pero luego realmente eso del dicho hay hecho pero no, un trecho. Entonces, así quedó. Okay. ¿Preparáis la portada de Persepolis? Sí. Sí, sí. Enhorabuena. Bueno, y vamos con el último de los proyectos de esta mañana, que es una serie documental que se llama La Travesía Urbana. Nos lo van a presentar Fausto Rada y Camilo Segura, en nombre de un equipo formado por Fausto y Camilo, junto con Lady Rojas y David Ontaneda. Así que, compañeros, cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Estoy seguro que si les digo la frase «Quédate, que sin ti la noche duele», seguro les suena. Bueno, a ustedes y quizás al resto de la sala. Y estoy seguro de que la mayoría de aquí ha escuchado, ha cantado o incluso bailado esta canción. En los últimos años, la música urbana, un género surgido de las calles y de la diversidad de ritmos de distintos estilos, se ha posicionado en lo alto de las listas de éxito de todo el mundo. Pero realmente, ¿qué sabemos de este género? ¿Es un género homogéneo? ¿Varía según la zona geográfica? Quizás saben el nombre de Rosalía, Quevedo o Zetangana, pero ¿sabrían decirme el nombre de otros artistas del género? ¿Saben quién son Avir, Juicy Bae, Lady Sen, Saint Lowe? La Travesía Urbana es una docuserie de 6 capítulos de 45 minutos en el cual analizaremos la diversidad artística y cultural del panorama urbano español. Todo ello a través del recorrido por 6 territorios distintos, en los cuales son muy importantes para el desarrollo de la escena urbana de este país. En cada capítulo nos adentraremos especialmente en el ámbito musical y de la estética. Lo que haremos será revisar todos esos ambientes, esos escenarios urbanos que nos mostrarán un poco de esa estética y esa cultura. Además, lo que haremos será irnos por varias ciudades, en las cuales son las que están aquí, y esto con una especialidad, y es básicamente que cada una de las ciudades y territorios que se muestran acá nos van a mostrar una parte cultural que influye en cada artista. Esto con el fin de que cada ciudad o cada territorio se convierta en un personaje más de la historia. Además de esto, lo que haremos será seguir más o menos entre 4 y 6 personajes. Haremos un seguimiento en su vida diaria, en su quehacer profesional, lo que nos brindará varios aspectos, tanto culturales como de su quehacer diario, esas experiencias con las que ellas se relacionan en los espacios y las relaciones que ellos forman. Es importante destacar que la travesía urbana sigue una estructura de docuserie, en el cual no habrá ni presentador ni presentador. En cada capítulo, las historias de los personajes protagonistas se irán intercalando con una temática distinta por cada episodio. Todo ello para evitar la monotonía. Por ejemplo, en el capítulo que tenemos de Madrid hablaremos sobre los inicios de la escena urbana en España. O en el capítulo de Valencia hablaremos del antimarketing y cómo los artistas valencianos se muestran escondiéndose. Este programa, además, está dirigido a un público de entre 15 y 55 años. Y pensarán que es un grupo poblacional un poco extenso y variado. Pero este es en sí el género urbano, un conjunto de estilos y de diversos ritmos que también rompen generaciones. Por ejemplo, lo podemos ver con Rosalía, la cual ha hecho una reinterpretación del flamenco con unión del dancehall, el pop o los boleros. O quizás Zetangana, el cual ha dado un vuelco a la música tradicional española con colaboraciones como con Kiko Veneno, con La Húngara o los Gypsy Kings. Y es que la travesía urbana pretende ser ese puente generacional,
ese puente que busca y crea la parte de lo que ya está creado con lo nuevo, todos los géneros y ritmos y mezclas que ya han sido creadas con las nuevas producciones artísticas, creando esa sinergia cultural y artística. Y esto lo haremos con un presupuesto que hemos elaborado de 430.000 euros y unos 70.000 euros por capítulo. Además, cabe resaltar que es tanto el impacto que ha tenido la música urbana en este país, en España, que varios de estos artistas han llenado salas, han comprado sus boletas, así, como pan caliente, como se dice en mi país. Y es que lo podemos ver con un artista tan cercano como este sábado, como Duki, que vendió todas sus entradas y llenó el estadio, el Santiago Bernabéu, con 65.000 espectadores, o como Cruz Cafuné, que el año pasado hizo sold out en todas sus entradas. Con ello podemos ver cómo miles y miles de personas se congregaron para ver espectáculos de este género. Y el impacto es tal que millones de personas que consumen esta música quieren saber un poco más de sus artistas favoritos, de cómo llegaron a hacer esa canción, cómo se inspiraron, cómo trabajan. A continuación vamos a mostrar el teaser de La Travesía Urbana, el cual está protagonizado por Chrome y Cubare, dos raperos valencianos que han trabajado últimamente con El Hombre Viento, un productor valenciano de gran renombre en la escena española. Yo intento cantarle al mundo siempre, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a quien más me canta es a mí. O sea, a mi gusto canto por mí y para mí, pero luego ya sí que es verdad que intento enfocarlo a todo Dios, desde quien quiera escucharlo abierto. Que no se puede camuflar el humo con el vaho. Yo no confundo un A Valencia es donde he nacido, donde he crecido, donde he conocido a todos mis amigos. Al final yo salgo a la calle y me inspiro, o sea, cuando no sé sobre qué escribir, dejo el papel, dejo el boli y no hay más que salir a la calle y conocer a gente y tener experiencias. De la inmensidad del hambre no la ves. Para mí el rap sí que es poesía. Entre nubes y cárceles, tirando de la Y al final voy a hacer pues, la música que a mí me hace hacer. como excusa. A quien no se le acusa, O sea, es una sensación de que se me ponen los pelos de punta al rapear. Las de Córdoba, la venganza se sirve fría. Infinito es el poder de la malicia. Donde imponer por la fuerza es una creencia que se basa en las filas. A seguir y tras seguir nos altera. Negra pantera, la del revivir. La Travesía Urbana está en proceso de preproducción. Apostamos firmemente en este proyecto porque creemos que puede convertirse en la voz de una generación que quizás no se siente representada y puede utilizar este programa como puente para unirse con personas de un rango de edad mayor. Gracias y estamos a su disposición por cualquier pregunta y sugerencia que puedan tener. Toca a mí primero. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, enhorabuena por el proyecto. Y bueno, haciendo un recorrido ya, lo he dicho, volver a felicitar a todos por los 5 proyectos que además son muy variados, con objetivos diferentes, con estructuras diferentes y eso es súper bueno y con bastante capacidad todos de poder, tocando algunas cosas y recolocando, armándolo, o sea que eso está muy bien. Una cosa principal para mí, o 2 cosas sobre todo. La primera, no dudo para nada del interés de la temática, o sea, absolutamente. Yo creo que eso obviamente es obvio, los ejemplos que habéis puesto, ¿no? Hay una tendencia absoluta de la música a posicionarse y más la música urbana y están llenando estadios y todo, ¿vale? Yo solo 2 cosas. Una que es la principal y la más importante, la dificultad de poder tener a las primeras figuras vinculadas a este mundo en vuestro proyecto, porque va a ser muy complicado, muy difícil, ¿no? Entonces eso sí que, ¿por qué? Aparte de por ellas mismas, que ya son figuras y son peculiares todas y con sus historias y sus movidas, las discográficas por medio, todo tanto. Con lo cual sí que, siendo una temática que creo que tiene un nicho, un recorrido y una venta, y sí que tiene esa capacidad de poder llegar, creo que tenéis que hacer una reflexión de hacia dónde llevarlo para que, si no tenemos a Zetangana, a Rosalía y tal, esto sea un proyecto que pueda ser viable. Porque va a ser muy difícil, siendo realistas, vamos. Con lo cual, entonces, si va a ser muy difícil, uno, o no os tenemos en el dossier
porque si no luego nadie te va a decir, ¿tienes estos dos? No, pues si no los tienes, no hablamos. Entonces tenemos que darle la vuelta previamente a si hay opción de hablar de esto con otras caras, con otros entornos que seguro que son igual más accesibles y poder tenerlo, ¿no? Entonces yo sí que diría, porque lo otro va a ser muy complicado, porque todo el mundo quiere hacer cosa con ellos y ellos al final hacen su propia serie documental, sus propias historias, ¿no? Estamos hablando de gente muy top. Y luego yo tenía otra cuestión y otra duda. La estructura. Me imagino que, obviamente, proponéis ir cada capítulo a una ciudad, pero por otro lado es cada capítulo a una ciudad porque en esa ciudad vamos a hablar de un tema, ¿no? Entonces a mí no me ha quedado claro, uno, el por qué cada capítulo una ciudad claramente, o si es que dentro de esta música urbana cada ciudad tiene como una personalidad suficiente como para decir, no, aquí vengo aquí a hablar porque solo esto pasa aquí, que yo creía que no, que creía que podía tener como una personalidad como un cantante, pero creía que habían como temáticas, como conceptos que podían estar en toda la música global. Lo digo porque eso te hace también que si vamos a una ciudad y la figura o la cara que tenemos es de esa ciudad, solo tendremos en este capítulo, no lo sé. Entonces, no sé si a lo mejor estructura más a temáticas o conceptos que pueda estar englobar en la música y ir a diferentes ciudades a hablar de eso, puede ser más rico por no centrarnos solo en capítulo por ciudad, que eso a veces también es un poco más... Te limita un poco y al final estás viéndolo como la música urbana en Valencia, la música urbana en Granada. Entonces, no sé, si es un concepto hiper claro, no, mira, es que aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto y aquí pasa esto. Pues perfecto. Pero a lo mejor yendo o mezclándolo, como decís, con otros conceptos más temáticos, ¿no? de hablar de algo vinculado a la música, no sé qué, pero eso habría que verlo, igual os da más capacidad de narrativa y de construir capítulos con más potencia y más ritmo, ¿vale? Porque a veces cuando vas a un sitio, no vamos a hablar sobre esto, y vas a la ciudad y hostia, no acaba, o son las caras menos conocidas, o no acaba de tener la potencia, o así te queda un capítulo un poco más cojo, como consejo, ¿vale? Vale, respecto... me decís, tengo a Zetangana y a Rosalía y te callas la puta boca. Y yo digo, pues oye, te lo compro. Vamos, así de claro. No, básicamente lo de los personajes sí que es verdad que creemos que es complicado, pero también es un mundo que se mueve también mucho por el voz a voz. Por ejemplo, tenemos contacto con El Hombre Viento, que es un productor que, bueno, ha empezado de la escena urbana española, realmente nace pues un poco también por su figura. Soy Soprano, Juancho Marqués, también conocemos a Ramiro McTerse, que es un productor que trabaja con artistas como Avi, Recycle, que también tienen muchos contactos, son muy importantes en la escena urbana española. No tenemos todos los nombres, pero sabemos que detrás con una productora, con una cadena que apueste por nosotros, quizás podemos llegar a mayores artistas. Aún así, si no conseguimos llegar, también tenemos una lista B con otros artistas que también pueden ser importantes para cada capítulo y sin perder la esencia del propio capítulo. Y por lo que respecta a la diferenciación de ciudades o áreas territoriales en la que hemos dividido los capítulos, es porque básicamente queremos mostrar cómo en cada ciudad o área en España se diferencia el género urbano, porque no es un género homogéneo en sí. Podemos hablar como en Madrid nace, por ejemplo, la escena urbana, que es un rap más al uso, el boom bap. Podemos hablar de Galicia, en el cual hay una cierta tradición del ruralismo, de lo gallego. En Valencia, como Las Fallas, podemos ver que Las Fallas, la ciudad, es una ciudad que se muestra. En cambio, los artistas valencianos, al revés, se esconden. Con Joque, podemos ver que ahora en el rap español pues, se ha emergido y tiene gran importancia en todo el país. Y vemos como en cada capítulo dividimos la temática por eso, porque no es lo mismo la escena, por ejemplo, valenciana que la escena gallega. Y por eso también creemos que un artista, por ejemplo, de Madrid, en un principio igual no entra en el capítulo de Valencia, porque hablan de cosas distintas. Pero bueno, igualmente estamos abiertos también a debatir ciertos aspectos. Mientras esté claro el concepto, si lo parece tenerlo claro, como estás explicándolo, y entonces a lo mejor en la explicación y en el dossier, tenerlo claro y venderlo. ¡Pum! Es así y es así. Porque al final la gente que está delante compra los proyectos, pero la gente que los hace es la que tiene el conocimiento. Entonces, un poco, siempre hay que tener claro el conocimiento y tener las preguntas que os vayan a hacer, la contestación adecuada para poder rebatirla, que es un poco se trata de esto. Claro, y además, pues me gustaría agregar que lo que haríamos sería, no solamente sí va a englobar todo lo que es el ámbito musical, pero se van a tocar varios personajes claves. En este caso serían pues productores, artistas visuales, grafiteros, promotores de sala, y todo lo que envuelve como al escenario musical. Entonces tendremos varios puntos como temáticos también que nos aportarán y nos enriquecerán como esa historia. Bueno, pues un poco también como con lo que decía César, yo sobre todo porque la tele nuestra es la tele autonómica de aquí, entonces tú piensas...
nos va a interesar este proyecto, esta docuserie para nuestra tele. Bueno, así que ponéis un capítulo aquí en Valencia. Yo creo que sí, que es una opción. Es evidente que necesitaríais una coproducción para poder viajar por toda España y ver quién es el cliente. Vosotros habéis un target de 15 a 55, pues no lo sé si está tan mayores. Estáis hablando de unos contenidos que es evidente que tienen un público y que tienen un consumo, pero que también tienen mucha parte de la gente que no tiene ni idea. Habéis dicho una serie de nombres, si os lo hubierais inventado todos, yo no me hubiera dado cuenta. O sea que... Pues sí, no, te soy sincero, pero bueno, o sea, ves, como habéis explicado todo el contenido, que lo tenéis muy claro, el teaser está muy chulo, tenéis ahí gente, la parte humana de los artistas es una cosa que interesa, te guste la música o no, y eso es un punto a favor. Sí que es evidente que si tienes grandes nombres, que hasta yo conozco, pues es mejor pues, a la hora de vender el proyecto, pero que no es súper necesario, pero bueno, tener claro qué proyecto estáis vendiendo. O sea que yo creo que habéis hecho un curro interesante y que es un proyecto que puede tener viabilidad. Enhorabuena. Yo soy más joven, pero también algunos me he perdido, ¿eh? Que nada, enhorabuena, ¿eh? Ya no soy tan joven. Ya. Nada, daros la enhorabuena porque la verdad que está súper currado, bueno, igual que a todos, está también la parte gráfica, el hecho que hayáis hecho también, elaborado la imagen, ¿no? del mini jack, no sé, me parece como muy chulo también que hayáis aportado esta cosa de grafismo que mola. Y claro, tengo dudas revisando el presupuesto, el tema de los derechos de las canciones, que no sé cómo lo habéis pensado porque habéis marcado como 0, entonces sería como esperar que os cedan esos derechos, ¿no? Entiendo. Pero claro, detrás de los artistas hay unas discográficas, bueno, igual Lorena en esto sabe bastante más que yo, porque ha hecho como bastantes proyectos con tema de canciones, pero no sé, contadme un poco cómo lo habéis pensado. Bueno, digamos que en esa parte queremos como que la productora nos ayude un poco y establezca esa conexión. Sabemos que hay algunas como que toman varios paquetes musicales y entre ellos pues incluyen como varios de esos derechos. ¿Quieres agregar algo más? Sí, básicamente que es la cadena quien, por ejemplo, se haga cargo de estos derechos musicales, estas canciones. Y igualmente también al entrevistar a los artistas, yo creo que también de una manera también nos pueden ceder sus derechos musicales. Por ejemplo, en el teaser hablamos con los dos raperos y nos cedieron sus músicas. Entonces, de una cierta manera, a la vez de entrevistarlos, también intentar que nos cedan esos derechos y básicamente eso. O sea... Bueno, enhorabuena. Gracias. Gracias. ¿Quieres hablar tú? Por alusiones. Mira, derechos de música. No sabéis dónde os estáis metiendo. Es muy, muy complicado. Y la productora no va a hacer otra cosa más que interceder y intentar sacar dinero para pagar los derechos. No puede hacer otra cosa, porque por mucho que tengáis buen rollo con los entrevistados o con la gente que quiera participar en el proyecto, es que los derechos no son suyos, la mayoría son de las discográficas, los autores se han hecho versiones, o sea, es un mundo que hasta que no te enfrentas a él no sabes lo complicado que es. Entonces, no es imposible, pero supone dinero y repensar y darle una vuelta simplemente. Lo mismo ya es por un poco repetir, ¿no? Un poco también lo que ha dicho César, los personajes, otro mundo. O sea, son súper complicados porque ya no son tampoco ni siquiera dueños de su imagen. Tienen mucha gente detrás que les dice dónde tienen que estar, cómo tienen que estar. Ahí tienen a veces complicaciones porque tienen firmado con otras cadenas o con otras editoriales. O sea, es muy complicado. Entonces, simplemente repensarlo y darle una vuelta, porque igual lo que queréis contar realmente es un documental, una serie documental de en qué momento nos encontramos en el panorama musical en diferentes ciudades, y igual no necesitáis complicaros tanto con
con toda esta gente, porque ya no es que os van a pedir dinero, es que además igual no tienen tiempo físico para venir aquí o para que vosotros vayáis a hacerle una entrevista. Entonces, no es por desanimaros, porque un sueño siempre es y hay que trabajarlo, pero es realmente complicado, sobre todo por eso. Os quería también preguntar si vosotros habéis compartimentado muy bien la serie, ¿no? en diferentes ciudades. Hay un conductor, aparte de la música urbana, que es el gran tema, un conductor que os lleva de una ciudad a otra, aunque cada uno tiene sus características y sus movidas peculiares. ¿Hay alguien que hace de hilo conductor? No, cada uno está muy compartimentado, ¿no? Por lo que habéis dicho. No sé, también es otra manera igual de plantearos para que haya unidad, no se consideran como documentales unitarios, que los puedas ver por separado y no hace falta que hayas visto el anterior. Y luego también, por lo que ha dicho Ernest, la ventana de este proyecto es muy difícil que una autonómica o una generalista, porque es verdad que no tiene, aunque vosotros habéis dicho que es un target amplio, es un target concreto, y yo lo veo más hacia una plataforma, ya no solo de las grandes plataformas, sino igual las cadenas también tienen sus propias plataformas, pero tiene que ser un proyecto más asumible económicamente también para que entre en esas plataformas. Pero gracias, sí, un proyecto muy ambicioso, pero muy chulo. Pues intentaré ser también breve ya. Yo me he quedado pensando en lo que decíais, porque habéis dicho que teníais una posible lista B de participantes, ¿no? Y quizá esa lista B podría ser incluso más interesante, además de que sea más asumible contactar con ellos. O sea, yo os escucho y lo que me queda claro es que os gusta mucho la música urbana y que tenéis mucho conocimiento sobre, o sea, un conocimiento mucho más amplio que Rosalía, Cruz Cafuné y estos nombres que conocemos todos, ¿no? Entonces, quizá esa es la serie. Quizá la serie es, hay 5 nombres que conocemos todos, si quieres saber más sobre cómo está esta industria, que es muy grande, es un panorama mucho más amplio que 5 caras, mira esta serie y te voy a dar el mapa completo, ¿no? Es un enfoque distinto y una premisa un poco diferente, pero me da la sensación que incluso quizás se ajusta a lo que queréis hacer, porque lo que se nota es eso, os gusta mucho este tipo de música, conocéis mucho y mucho más que el público medio. Entonces yo también os dejaré esa reflexión, porque me da la sensación que no es cambiar tanto con lo que quizá tenéis en mente, porque efectivamente Rosalía, Zetangana los conocemos todos y son muy difíciles de acceder, pero es que lo que estáis proponiendo quizás es más rico que eso. Así que bueno, yo os dejaría también esa reflexión solo. Bueno, pues digamos que con los artistas sí habíamos, sí teníamos en mente unos de una categoría un poco más intermedia, eso asumiendo un poco lo de los costes y asequibilidad a esos artistas. Por eso pues establecimos en el teaser a Cromo y a Cuare, que son artistas valencianos en este caso, pero también tenemos al Hombre Viento, también tenemos conexiones en Islas Canarias, en las cuales como que hay varios artistas que pretenden visibilizarse. Entonces, ese también puede ser uno de los como ganchos para que se vean involucrados en el programa. Gracias. Gracias. Bueno, pues fins així la sessió d'avui. La verdad es que para el equipo de profesores y profesoras del máster, pues es una emoción muy grande ver aquí que los estudiantes defienden sus proyectos con bastante éxito, que lo saben defender, que saben responder a las preguntas, a los comentarios, que es muy importante, lo habéis dicho, ¿no? El saber responder bien a algunas dudas que puedan surgir. Como os decía al principio, es el trabajo de todo un año, de todo un curso, que ahora se visualiza o se muestra en este pitch con esta defensa de estos proyectos que acabáis de ver.
que evidentemente tendrá mucho recorrido. Ya tuvimos la semana pasada en Elche, hoy estamos aquí en la NAU en Valencia, iremos a Cataluña con el clúster audiovisual de Cataluña, nos pasaremos también por el Promercat para ver cómo lo hacen los profesionales. Es decir, a mí me gustaría que nuestros y nuestras estudiantes pues vean esto como un paso más, como un paso más de vuestra formación, en vuestra capacidad de entrar o poder empezar a tratar de tú a tú a la industria audiovisual y entrar en dinámica, ¿no? En rutinas de trabajo, en rutinas productivas. Yo creo que esto es un buen ejercicio para empezar, ¿no? Para entrar en esas dinámicas. Espero que ellos y ellas lo hayan disfrutado también y que les haya servido de una experiencia buena, que recordarán, espero que sí. El máster sigue, tenemos el año que viene otra gente, otros estudiantes que también se encontrarán en esta situación. Para nosotros ha sido un gusto estar con ellos durante todo el curso, ahora lo celebraremos ahí fuera. Y nada, simplemente agradeceros sobre todo a la mesa que nos ha acompañado hoy, a Ernest, a César, a Mila, a Lorena Álvar. Muchas gracias por vuestros comentarios constructivos, yo creo que les ha servido de mucha utilidad, porque son muchos de los comentarios y ideas que se van a encontrar fuera, ¿no? Cuando tengan que enfrentarse al día a día de la indústria. I nada, també agradeceros a tots vosaltres, moltes gràcies per vindre avui, este dia, este matí. Vos anime a que puguem continuar conversant en este networking permanent que tenim sempre en l'audiovisual i que ho fem ahí fora amb una copa, amb una picadeta que hem preparat i que moltes gràcies per vindre i fins a la pròxima. Moltes gràcies.